oraciones y en este momento vamos a hablar del present perfect tense. Ok, vamos a hablarlo. Entonces vamos a hablar, el presente perfecto se usa para decir que algo ha pasado en un tiempo en el pasado. En otras palabras, es para, vamos a mirar cómo vamos a formar una oración en el presente perfecto. Vamos a mirar, vamos a mirar cómo está compuesta la oración. La oración está compuesta del sujeto, está compuesta del verbo auxiliar. Cuando vamos a ver un perfecto, un tiempo perfecto en cualquier tiempo, pasado, presente o futuro, vamos a usar siempre el verbo have. En este caso vamos a usar el have en el tiempo presente porque estamos hablando del presente perfecto. Entonces la regla es subject más el verbo have or has según el pronombre personal, y el verbo de acción va en past participle. Entonces, este es el presente perfecto, vamos a mirarlo. You have listened to Madonna in the concert. Usted ha escuchado a Madonna en el concierto. Entonces estamos diciendo que va un sujeto, va el verbo have, en este caso porque el pronombre es you, y estamos hablando del presente. Para you, el have para you es have. El verbo haber o estar para you debe ser en have. You have listened to Madonna in the concert. Usted ha escuchado a Madonna en el concierto. Entonces el presente perfecto quiere decir usted ha escuchado. Por eso debe ir siempre con un auxiliar have, porque no podemos decir usted escuchado. El verbo past participio no puede ir en solo sin estar acompañado del auxiliar have para poder que se use de una forma correcta. Entonces, usted ha escuchado el concierto de Madonna. Ese es el presente perfecto. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a seguir con la siguiente oración. I have never done that before. Please don't blame me for this behavior. Yo nunca he hecho eso antes. Entonces, en este caso, en medio del verbo auxiliar, estamos usando never, nunca, que está diciendo que nunca lo ha hecho. Entonces, en este caso va en la mitad del verbo have y del participio pasado. I have never done. Yo nunca he hecho eso antes. Por favor, don't blame me for this behavior. Por favor, no me culpen por este comportamiento. Entonces, esa es la manera de usar el presente perfecto con la palabra nunca. Esto ya es de una manera negativa. Le estamos mirando las oraciones. I have not finished my homework yet. Yo no he terminado mi tarea todavía o aún. En este caso estamos hablando de que el participio pasado es been y el auxiliar es have. I have been in Madrid 2 years ago. Has not Alex come yet? Has, estamos haciendo una pregunta en negativo, entonces estamos usando
el verbo have, pero en este caso, como estamos hablando de Alex, entonces estamos usando el has en vez de have para la tercera persona del singular. No ha venido Alex aún. Entonces, este es un presente perfecto como interrogación, haciendo una pregunta. Her mother has lived there since 2001. Su madre ha vivido ahí desde el 2001. Has lived, como es her mother, la mamá de ella, has lived, y este es el verbo en participio pasado, ahí desde el 2001. Estamos usando la oración presente perfecto afirmativo. They have not approved this behavior, so change it as soon as possible. Aquí en esta parte estamos usando una oración del presente perfecto en negativo, entonces la negación la ponemos en medio del verbo auxiliar have y del verbo de acción que es aprobado. Entonces ellos no han aprobado este comportamiento, entonces cámbielo lo más pronto posible. Es lo que nos está diciendo acá. Entonces esta es una forma de usar las oraciones en tiempo presente perfecto. Debemos siempre usar el auxiliar have o has, depende de la persona del pronoun. Si es he, she, it, la tercera persona del singular, usamos has. Para el resto de las personas usamos have. Y el verbo de acción siempre va a ir en participio pasado. No va a ir en pasado, sino en participio pasado. Entonces, por decir algo, estos verbos que les muestro acá, approved, lived, finished, and listened, son verbos regulares porque llevan una ed al final y están para estos verbos irregulares significan lo mismo, se escriben lo mismo en pasado que en participio pasado. Pero than, been, estos verbos son irregulares porque no cumplen la misma función de colocar el ed a lo último. Entonces, estos verbos están también en participio pasado, solamente que son irregulares. Pero siempre cuando hablamos de una oración perfect, sea pasado, presente o futuro, el verbo de acción siempre debe de ir en participio pasado. Siempre. No cambia la conjugación del verbo. Para el perfect siempre debe ir en esto. Lo que cambia es el verbo auxiliar. En este caso presente, entonces usamos el have. Si fuéramos a usar el pasado perfecto, diríamos had, que es el verbo en pasado de have. Y si fuera en futuro, diríamos will have, que es el verbo haber o tener en futuro. Pero para los tres tiempos, pasado, presente y futuro, siempre el verbo de acción va a ir en participio pasado. El que cambia el tiempo de la oración es el verbo auxiliar have, haber o tener. Ese es el que va a cambiar. Vamos a mirar el present continuous, el presente continuo, la oración en el tiempo en presente continuo. Entonces vamos a mirar, este se usa para expresar los sucesos de nuestras vidas diarias y siempre hablamos acerca de situaciones que ya han pasado. Nosotros usamos el presente continuo para decirle algo a otros acerca de nuestras vidas y para informarle a personas acerca de lo que está pasando alrededor de nosotros. Por lo tanto, es muy importante saber cómo usar el present continuous tense. Yes, you can use it like that.
Sí, a esta hora. Entre semana a esta hora, sí señora. Y en la noche también. Entonces vamos a mirar unos ejemplos del presente continuo. Vamos a mirar las reglas. Todos tienen reglas y si lo aprendemos nos va a ser más fácil que nosotros lo aprendamos. She es el subject. Is es el verbo auxiliar to be, y talking es el verbo terminado en ing. Este verbo también lo llamamos present participle. Present participle. Entonces, ¿qué quiere decir el verbo terminado en ing, en ing? She is talking to you and you are not listening to her. This is really shame. Ella está hablándole a usted y usted no la está escuchando a ella. Esto de verdad es grosero. Es realmente grosero. Entonces, she's talking to you. Ella está hablándole a usted o hablándote a ti. Entonces, lo que está haciendo. Exactamente. El continuous o progressive es lo que está haciendo en el momento que, what is she doing? She's talking. Ella está hablando. Eso es lo que está haciendo ella, hablando. Entonces, el verbo to be siempre lo vamos a usar para cuando vamos a usar una oración en tiempo continuo o progresivo. Y también como muchos de los verbos, el have, como el do, como los verbos en presente, tienen diferentes formas para los pronombres. Para he, she, it, usamos is en el verbo to be. Para I, o sea, yo, uso am. Para we, they, and you, usamos are. Entonces, el verbo to be, según el pronombre que estemos usando, y el verbo en present participle, que quiere decir un verbo de base terminado en ing. She is talking to you. Ella está hablándote. Está hablando. Ese es el presente continuo. Vamos a mirarlo en negativo. Entonces ponemos la negación en medio del verbo to be y del verbo de continuo terminado en ing. You are not doing that. You are not doing that, right? Usted no está haciendo eso, ¿verdad? Entonces ponemos la negación en medio del verbo to be, que es el verbo auxiliar. Para el tiempo presente continuo siempre vamos a tener el to be auxiliar. Para todos los tiempos, entonces el que cambia es el verbo to be, el verbo auxiliar. No cambia doing, el verbo de acción no cambia, siempre va a ser terminado en ing para todos los tiempos. En el presente continuo, pasado continuo y futuro continuo. Esto es para todos los tiempos se usa el verbo de acción terminado en ing. ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Perfecto. Entonces, Jen García. Shame es como si no te da vergüenza. Como si no te, como es ver como vergüenza. Shame of you, qué pena, qué vergüenza. Es shame. Ok, entonces, they are not coming, sorry. Ellos no vienen, lo siento. Ellos no están viniendo, lo siento. Ellos no vienen. Entonces el negativo siempre se coloca antes, tengo que hacer ejemplo.
you are not doing, they are not coming. Entonces para negativo, para todos los tiempos, cuando vamos a colocar un negativo, lo colocamos en medio del verbo auxiliar y del verbo de acción. They are not coming. It is not helping to me. Please stop it. Eso no me está ayudando, por favor pare. It is not helping to me. Entonces, tenemos lo mismo, como es en la tercera persona del singular, it, vamos a usar el verbo auxiliar to be, que es is, la negación not, y después el verbo de acción, que es ayudar, terminado en ing, ayudando. Eso no me está ayudando. Entonces, esa es la manera en conjugar, en que hacemos esta oración. I'm doing well. Lo mismo el verbo to be. Para I usamos am. I'm doing well. Yo estoy yo estoy bien, estoy haciéndolo bien. Entonces usamos el verbo de acciones, de hacer, pero lo usamos terminado en ing. Entonces, y el verbo to be como un auxiliar, I'm doing well. How are you? I'm doing well. Estoy bien. I'm seeing my dentist on Wednesday. I'm seeing my dentist on Wednesday. Yo estoy viendo mi dentista los miércoles. I'm seeing my dentist on Wednesday. Entonces, yo estoy viendo mi dentista cuando usamos un preposition of time para un día de la semana, entonces decimos on Wednesday. El miércoles decimos on Wednesday. ¿Qué necesita, perdón? Entonces, vamos a mirar. Why aren't you doing your homework? Entonces, esta es on, se usa para días de semana, para fechas especiales, on my birthday, on Christmas, on New Year, para días de la semana, fechas y fechas especiales, on January 1st, on July 4th. Entonces, para esto se usa el preposition of time on. Entonces, en este caso estamos haciendo una interrogación, una pregunta negativa. Why aren't you doing your homework? ¿Por qué no está usted haciendo su tarea? Entonces, volvemos como ya es una pregunta, entonces primero va la palabra WH, que es la pregunta, el verbo to be, la negación, y ya sigue el resto de la oración. Why aren't you doing your homework? Como es una pregunta, el verbo to be, aren't, va primero y el sujeto va después del verbo. Sí, hay que repasar, claro. Are not, exacto. Aren't es la contracción de are not, exacto. Y vamos a hacer una pregunta, pero pero no vamos a hacerla negativa. Why are they acting like this? Why, va primero el WH question, que es why, el verbo to be, el subject, y después vamos a colocar el present participle, que es el verbo terminado en ing. Why are they acting like this? ¿Por qué ellos están actuando así?
Like this se traduce así, porque ellos actúan así. Entonces, este es el present continuous tense. Subject, verbo to be, según la persona del singular o plural, is, am or are, el verbo de acción terminado en ing y el complemento de la oración. Sí, señora, sí señor, disculpe. Las clases son todos los días de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. En la noche también hago live a las 7 o a las 8. Los sábados estoy haciendo a las 2 de la tarde. Ese es el horario más o menos. Vamos a continuar con un presente simple. Presente simple, como su nombre lo dice, es más fácil. Y este presente simple es usado para hablar sobre nuestros hábitos regulares, como también conocimientos científicos. También es uno de los tiempos más fáciles en el inglés. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos. De verdad que eso es con tiempo y esfuerzo. Con tiempo y esfuerzo se hace más o menos que usted ya pueda empezar a defenderse y hablar por ahí 6 meses, ya que lo hable fluido 1 año. Si se esfuerza a estudiar diario, mínimo 1 hora, lo puede lograr. Y si lo hace más intenso, pues lo puede hacer en menos tiempo y hablarlo pues mucho mejor, ¿no? Si lo hace más horas diarias, pero ya sería algo intensivo. Entonces, unos ejemplos de unas oraciones en presente simple. Si usted hace un cake, usted lo primero que debe hacer es quebrar los huevos, romper los huevos, cuando usted va a hacer un cake. If you make a cake, you firstly break eggs. Baby wakes up if we make too much noise. Entonces, en este caso, el verbo wake lleva una S porque estamos hablando de la tercera persona del singular, baby, que es he o she, y lleva una S. El verbo wake lleva una S. Wakes up. El bebé se despierta si nosotros hacemos demasiado ruido. If he is available, si él está disponible, ask him to call me. Pregúntele, dígale que me llame. Si él está disponible, dígale que me llame. Decimos ask him to call me, pregúntele a él que me llame, pero traducido se escucha mejor, dígale que me llame. He is not someone who cares about me. Él no es alguien que se preocupe por mí. He is not. Do pigs like milk? ¿A los marranos les gusta la leche? California is in America. California is not in the United Kingdom. California está en América, en Estados Unidos. California no está en en el Reino Unido. Estas serían las formas de hacer el presente simple. El verbo va en presente, is not, is in America. El verbo en presente, si va para la tercera persona, si es el verbo to be, va is. Si es un verbo que no sea to be, se le coloca la S al final del verbo.
Isn't it. Isn't. También se dice isn't. Es una contracción. Is not. No, is not. Entonces, le colocamos la S al final del verbo porque estamos hablando de una tercera persona del singular. En este caso estamos hablando de you, usted. Entonces, si estuviéramos hablando if she makes, entonces deberíamos de colocarle una S porque estamos hablando de la tercera persona del singular. En el verbo to be, pues usamos el diferente verbo, el verbo escrito de una forma diferente para cada persona del singular, del plural. Entonces, esto lo debemos tener bien en cuenta en el presente simple, porque siempre el presente simple para la tercera persona del singular, he, she, it, debe llevar la S, pero como el verbo to be tiene diferentes formas para cada persona. O que si les gusta a los cerdos, les gusta la leche. Entonces, muchas gracias Sebastián por el regalo. ¿Por qué el do? El do porque cuando vamos a hacer una pregunta, este es un auxiliar para hacer preguntas. Cuando tenemos el verbo to be, no necesitamos tener un auxiliar para preguntas. Cuando tenemos otros verbos, sí debemos usar siempre el do para hacer preguntas. Entonces, por decir algo, el verbo have tiene el has para la tercera persona del singular. El verbo do no se le puede poner una S, sino que como termina en O y es una sola sílaba y termina en vocal, entonces debemos ponerle una ES a la tercera persona del singular. Para el presente para el presente simple es muy importante saber esto, porque si no le colocamos la S o la ES a los verbos según si estamos en la tercera persona del singular, entonces no va a sonar bien, va a estar mal escrito. Entonces siempre debemos colocarle el ES cuando termina en O, por decir algo, go, goes, para la tercera persona del singular, do, does, have, has. Los otros si ya llevan como make, se le coloca simplemente una S, como like, se le coloca una S. Does he need milk? Exacto. Si es con el does, si es para he, entonces usamos el does para hacer la pregunta también. Does he need milk? Entonces ya cuando usamos ese does, como lo está diciendo, sí, porque es la tercera persona. La tercera persona del singular, he, she, it, siempre, 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 en el presente, el verbo va a llevar una S o una ES, o va a ser de esta manera para el to be, o va a ser de esta manera para el verbo haber o tener, el have. Entonces, para la tercera persona del singular, estas personas son las que siempre van a llevar en el presente el verbo diferente a como lo lleva las otras personas de los otros pronombres. Entonces, he, she, it, cuando vamos a hacer una pregunta vamos a usar do para, en este caso no usamos do, en pigs usamos duck porque son pigs, son plural. Si dijéramos pig, entonces deberíamos decir does. Pero como es plural, es they, los do and does son auxiliares y también son verbos de acción. O sea, cumplen las dos funciones. Entonces, cuando usamos en plural pigs, estaríamos diciendo they, ellos, porque son muchos marranos, entonces estamos diciendo they,
por eso usamos el do. Si es un solo marrano, pig, entonces vamos a usar el does. El does. Entonces cuando vamos a hacer una pregunta y la vamos a hacer para una tercera persona del singular, vamos a decir does, no vamos a usar el do. Y cuando respondemos esa pregunta como exactamente, Legan, she, para I, he, she es el does, y para we, they, perdón, para el I no, solamente es para el he, she, it. Es he, she, it, que se usa el does. Para I, we, and they usamos el do. Do, I, we, they, does, he, she, it. Estas son las dos maneras. Y como me dijo ahora, does he need milk? Me hicieron esta oración, does he need milk? Entonces, este verbo, como está en presente, debería llevar una S, ¿cierto? Pero como tenemos el auxiliar does, que ya lleva la ES, ya el verbo de acción no necesita llevar ninguna S. Este queda exactamente como es. Cuando llevamos el auxiliar does, ya el verbo no necesita una S cuando vamos a hacer una pregunta para la tercera persona del singular. Entonces este es el presente simple. Estamos hablando del presente simple. Lo único que debemos tener en cuenta es cómo debe ir el verbo para la tercera persona del singular. Solamente en el presente simple, ya que va diferente para la tercera persona del singular, siempre debe llevar una S o una ES o is en el caso del verbo to be. Entonces va diferente para la tercera persona del singular, el presente. Estamos hablando del presente porque cuando es el pasado, el único verbo que cambia en pasado es el verbo to be para la tercera persona del singular y la primera persona. De resto todos son exactamente lo mismo. Y solo el verbo to be, los otros verbos todos en pasado son exactamente lo mismo para todas las personas, para todos los pronombres. Y en futuro también, exactamente lo mismo. Solamente en presente es que tenemos esta regla con la tercera persona del singular, entonces debemos de estar pendientes es con esto nomás. Vamos a mirar el present perfect continuous, ya este es otro, ya estamos hablando del present, primero vimos el present continuous, después vimos el present perfect, vimos el present simple. Ahora vamos a mirar el present perfect continuous, ya es la unión de los dos. Este nos sirve para indicar que algo empezó en el pasado y sigue ocurriendo en el tiempo presente. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a mirar cómo usamos el presente perfecto continuo en positivo, negativo y haciendo preguntas. Entonces, ¿cuál es la regla del presente perfecto continuo? La regla es el subject, que es el pronombre, el noun o el pronoun. Entonces, es el subject más el verbo have. ¿Se acuerdan que si hablamos de perfecto, tiempo perfecto, siempre debemos usar el verbo to have como auxiliar para un tiempo perfecto? Entonces vamos a llevar el subject, el verbo have or has, según el pronombre. Entonces subject más has or have, más el verbo to be en participio pasado, porque después del verbo auxiliar debe ir un verbo en participio pasado. Como necesitamos el verbo to be como auxiliar para el continuous,
entonces vamos y necesitamos un verbo para participio pasado después del verbo have, entonces este va a ser las dos funciones, el participio pasado y el verbo to be para el continuo. Y el verbo en present participle, o sea, terminado en ing. Esta es la oración, más el verbo to be en participio pasado, más el verbo terminado en ing. El verbo en base. No puede ser un verbo en otro tiempo, sino solamente en base. ¿Por qué digo en base? Digo en base porque el verbo zero estar es el verbo to be, cuando lo vamos a usar en manera progresiva o continua, como es colocándole el ing, o lo vamos a usar para el futuro, entonces vamos a usar la base. ¿Cuál es la base del verbo? Be. Be. Entonces cuando vamos a colocar, si vamos a colocar el ing, vamos a decir being. No podemos decir no podemos colocarle el ing a am, is, are, sino que debemos colocárselo al verbo base, que es el verbo to be. Si vamos a hacer un futuro, entonces vamos a decir will be. Entonces este verbo to be, que es el más importante y uno de los más complejos del inglés, en infinitivo se dice to be, o sea que este es la base del verbo. En presente es am, is, are. En pasado es was, were. En futuro es will be. En infinitivo es being. En participio pasado es been. ¿Sí ve? Entonces este verbo tiene muchas diferentes conjugaciones. En cada conjugación es de una manera. Y el verbo base es be. Ese es el verbo base de cero estar, be. Por eso cuando lo vamos a colocar en participio pasado es been, que quiere decir sido o estado. Y si lo vamos a colocar en continuo o progressive, vamos a colocarle al be el ing. Y si lo vamos a colocar en futuro, entonces vamos a colocarle el auxiliar will al be. Entonces por eso es verbo to be, es el verbo más importante en el inglés, porque se usa para muchísimas cosas. Es uno de los verbos bases. Entonces aquí estamos usando el verbo to be en participio pasado y el verbo base terminado en ing. Entonces, I have been starting. Yo he estado empezando. Quiere decir esta oración. I have been starting. Sujeto, auxiliar, have, participio pasado del verbo to be y el verbo en ing. Sido o estado es el been. Es sido o he estado. Exactamente. Es en participio pasado. Cuando hablamos de participios pasados, estamos diciendo de ado, edo, ido, hablado, acostado, etcétera, etcétera. Entonces ese es el participio pasado. Vamos a mirar cómo se usa de una manera negativa. Entonces ya sabemos que el not, la negación, va en medio del auxiliar y del verbo to be en este caso. Como tenemos estos tres verbos, aquí tenemos auxiliar, pasado perfecto y verbo de acción, entonces lo colocamos es en medio del have y el been. I have not been studying. I haven't been studying. Es una contracción el haven't del have not. Entonces la negación la colocamos en medio del auxiliar have y del verbo en participio pasado. ¿Cómo hacemos una pregunta? Have I been studying? El verbo have, que es el auxiliar, va del primero, después viene el subject y después viene el participio pasado y el verbo terminado en ing. Have I been studying? He estado yo empezando. Entonces esto estamos hablando que es una pregunta. Son preguntas. Entonces vamos con la siguiente.
estamos usando el mismo verbo y estamos usando diferentes pronombres. You have been studying. You have not been studying. Have you been studying? He has. Entonces aquí cambia el perfect, el que cambia todo para el pasado, presente o futuro es el auxiliar have. El been y el starting, estos dos no cambian absolutamente para nada en ningún tiempo. Siempre van a haber been y el verbo terminado en ing. El que cambia es el have, en este caso presente. Para el pasado sería had y para el futuro sería will have. Es el único que cambia. De resto, la estructura de la oración es exactamente lo mismo para el been y para el starting. Entonces, you have been starting, he has been starting, she has been starting. Entonces, negativo, he has not, he hasn't been starting. Has she been starting? Has, exacto. Has se usa el verbo haber o tener, se usa has para he, she, it, exactamente, es correcto. Entonces vamos a decir she hasn't, it has been starting, it, estamos hablando para una cosa, it hasn't been starting, the party. If we are talking about the party, it has been starting, no, ha empezado, ha estado empezando, no ha estado empezando. Has it been starting? O sea, ha estado empezando, está preguntando de una cosa, puede ser una fiesta, etc. We had been starting, nosotros hemos estado empezando. We haven't, or we have not. We haven't been starting. Have we been starting? You had been starting, ya estamos hablando de you para plural de ustedes. You have not, you haven't, have you been? They have been starting, they haven't, they have not been starting. Have they been starting? Y aquí vamos a mirar unos ejemplos diferentes, ya con otros verbos. He has been walking. Él ha estado caminando. He has been walking. She has been singing a song. Ella ha estado cantando una canción. The athlete has been running for a trophy. El atleta ha estado corriendo por un trofeo. I have been traveling to this country for 4 days. Yo he estado viajando a este país por 4 días. We had been learning English since last winter. Nosotros hemos estado aprendiendo inglés desde el invierno pasado. The child has been watching TV all afternoon. El niño ha estado viendo televisión toda la tarde. Entonces, aquí estamos viendo los ejemplos para he, she. En este caso también es he o she. Estamos usando has. Para los otros, en este caso también de the athlete, también es has. Para los otros pronombres estamos usando have, I have, we have. Entonces, esto es lo único que cambia. El verbo to be en past participio no cambia para ninguna oración. Y el verbo de acción siempre es el verbo base terminado con el ing. Entonces, estos son los verbos, el tiempo presente perfecto continuo. Presente perfecto continuo porque lleva el verbo auxiliar have or has, lleva el verbo to be en pasado participio y lleva el verbo en presente participio, que quiere decir el verbo terminado en un ing. Con mucho gusto. Entonces, estos son el tiempo en presente perfecto continuo.
Si queremos hacer el pasado perfecto continuo o el futuro perfecto continuo, entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar el auxiliar, you're welcome, es cambiar el auxiliar have, este auxiliar have. Si es para el pasado, lo cambiamos had para todos los pronombres. I had been, you had been, he had been, she had been, it had been, we had been, you had been, they had been. Entonces lo que cambia es el verbo have, haber o tener en tiempo pasado para todos los pronombres. Esto ya no lo usamos para un pronombre, otro pronombre, sino que para todos vamos a usar el had en tiempo pasado y el resto de la oración queda completamente, el been nunca va a cambiar para ningún tiempo y el verbo de acción simplemente va a tener el ing. Lo mismo para estas oraciones. He had been walking, el pasado. She had been singing. The athlete had been running. El had no cambia para lo en pasado, no cambia para los pronombres. El único que cambia para los pronombres es cuando vamos a usar el verbo to be, que es was or were, pero en este caso no lo usamos para el pasado perfecto continuo. Vamos, entonces queremos hacer el futuro perfecto continuo, entonces simplemente le vamos a colocar will have a todos los pronombres. He, she, it, they, we, you and I. Vamos a usar will have. Entonces diríamos I will have been studying. You will have been studying. He will have been walking. She will have been singing. I will have been traveling. We will have been learning. The child will have been watching. Entonces también es el will have. Exactamente lo mismo. English with Lily 1. Exactamente lo mismo que en TikTok. En YouTube. English with Lily 1. Entonces, para el futuro vamos a usar exactamente el will have para todos los pronombres, para el futuro perfecto continuo, y vamos a usar siempre been, el verbo to be, participio pasado va a ser exactamente lo mismo, been, y el verbo de acción terminado en ing. Entonces, lo único que cambia para el pasado perfecto continuo es el verbo had, vamos a poner had, y para el futuro perfecto continuo vamos a usar el will have. Eso es lo único que cambia para el tiempo presente, pasado y perfecto continuo. El que nos da los tiempos es el verbo have. Es el que nos da los tiempos. El verbo to be en participio pasado y el verbo de base terminado en ing van a ser siempre para todos los tiempos. Exactamente lo mismo para todos los tiempos. No va a cambiar absolutamente en nada. Y lo mismo, así sea en pasado, solamente le cambiamos el verbo had not, hadn't, had, para todos estos serían had, have not, had not, had not. Para el futuro, will have not, will have not. O cuando hacemos una contracción del will have, vamos a decirlo en negación en futuro, entonces vamos a decir won't. Esa es la manera de hacerlo en futuro. I won't have been studying. Entonces esa es la negación. Para pregunta simplemente colocamos el verbo en el tiempo
Had I been studying, had you, had she, had he, etc. Will have para todos, para la pregunta. Entonces, para pregunta, negativo y afirmación es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el verbo have. El verbo to have es el único que cambia. Para pasado, presente y futuro, y para negación y pregunta. Esta sería la diferencia que tendríamos para